La fiesta de la ciudad comenzó como cualquier otra, con las luces brillando sobre las calles de Bariloche, rodeadas por la nieve que cubría las montañas. La música tradicional argentina resonaba en cada rincón, mientras los turistas se mezclaban con los locales, creando un ambiente vibrante y lleno de energía. Leonardo, como siempre, estaba involucrado en la organización, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, mientras su mente seguía centrada en un único pensamiento: su esposa, Camila. Pero esa noche, todo cambiaría de una manera que jamás hubiera imaginado. Camila, a diferencia de él, no estaba centrada en los detalles del evento. Ella se veía inquieta, perdida en sus pensamientos, como si algo la estuviera carcomiendo por dentro. Aunque su rostro seguía irradiando belleza, había algo en sus ojos que no podía disimular. Un vacío que estaba creciendo lentamente entre ellos. Los últimos meses habían sido difíciles, pero él no podía imaginar que las cosas hubieran llegado a este punto. Cuando la fiesta comenzó a llenarse de risas y baile, Leonardo, por un momento, pensó que todo podría regresar a la normalidad. El ruido de la música lo envolvía, y el calor de la gente le daba la falsa sensación de que nada malo podía estar ocurriendo. Sin embargo, sus sospechas comenzaron a crecer con cada minuto que pasaba. Camila no estaba a su lado. No como de costumbre. La buscó entre la multitud. Y fue entonces cuando la vio. Allí, en el centro de la pista. Ella bailaba, pero no estaba sola. Matías, su viejo amigo de la infancia, la sostenía con una familiaridad que hizo que un frío helado recorriera la espalda de Leonardo. Los dos se movían al ritmo de la música como si nada existiera más allá de ese momento. Sus cuerpos sincronizados de una manera que a él le resultaba insoportable. ¿Cómo podía ser tan natural para ella? ¿Cómo podía olvidarse de él tan fácilmente y entregarse a alguien más? Mientras él la observaba desde la distancia, el aire en la sala pareció volverse espeso, como si la música se desvaneciera y todo se centrara en el dolor que sentía al ver esa escena. Cada risita de Camila, cada giro que hacía en los brazos de Matías, era como un puñal clavado en su pecho. Su corazón palpitaba con fuerza, y las palabras que surgieron de sus labios fueron casi involuntarias. ¿Me estás engañando?, preguntó, la voz llena de tristeza y furia. Una mezcla que apenas podía controlar. La música dejó de sonar en sus oídos mientras los ojos de Camila se encontraron con los suyos. La sorpresa y la culpa se reflejaron en su rostro. Pero lo que vino después fue aún más devastador. No hubo una disculpa, no hubo lágrimas, solo una frialdad que lo desarmó por completo. Matías la miró, pero no dijo nada. Sabía que algo había cambiado entre ellos, que esa mirada estaba diciendo mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Camila intentó hablar, pero sus palabras fueron absorbidas por el bullicio a su alrededor. La fiesta, que había sido tan animada minutos antes, ahora parecía estar a punto de desmoronarse ante el peso de la verdad que Leonardo acababa de descubrir. Sus piernas temblaron, y por un instante, sintió que el suelo debajo de él podría abrirse. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz rota, mirando a Camila, sin poder creer lo que veía. Ella no respondió. Su expresión cambió, y por un momento, Leonardo pensó que había una oportunidad para que todo volviera a la normalidad. Para que ella lo explicara. Para que las mentiras se desmoronaran y se enfrentaran a lo que realmente estaba sucediendo. Pero cuando habló, lo que dijo fue aún peor de lo que había imaginado. No es lo que piensas, dijo Camila. Pero sus palabras eran vacías. Estaba tan clara la mentira en su voz, que a Leonardo le dolió más que la verdad misma.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la traición no solo se había consumado en el cuerpo de Camila, sino en su alma, en el amor que creía inquebrantable, pero que ahora parecía tan frágil, tan vacío. El dolor lo invadió, y un torrente de emociones lo arrasó por completo. Se giró, y caminó hacia la salida, sin mirar atrás, sin saber cómo procesar lo que acababa de presenciar. La imagen de Camila, girando en los brazos de otro hombre, quedó grabada en su mente. Una cicatriz que nunca se borraría. Mientras caminaba por las calles frías de Bariloche, su mente intentaba encontrar sentido a todo lo que había sucedido. La ciudad que una vez había sido el escenario de sus sueños, ahora parecía una prisión. El amor que compartían, ahora se desmoronaba a su alrededor. La nieve caía lentamente sobre su rostro, pero no podía sentirla. Estaba demasiado perdido en su dolor para notar la belleza que lo rodeaba. Se detuvo frente al lago Nahuel Huapi, donde tantas veces había caminado con Camila, donde tantas veces habían soñado juntos. Ahora, todo parecía perdido. Se sentó en una roca, mirando el agua tranquila, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía. El eco de la fiesta todavía resonaba en su mente, y las palabras de Camila seguían rebotando en su cabeza. ¿Me amas todavía?, se preguntó a sí mismo, pero no encontró una respuesta. No sabía si lo amaba. No sabía si lo había amado alguna vez. Solo sabía que todo lo que había conocido había cambiado en un instante. Y que ahora, estaba perdido en un mar de dudas. Mientras la tormenta de sus pensamientos lo arrastraba, un sonido interrumpió su meditación. Pasos. Reconoció la presencia de Matías antes de verlo. No necesitaba mirar. Su cuerpo lo sentía. Matías se detuvo a su lado. En silencio, sin atreverse a decir nada. Finalmente, Leonardo habló. ¿Qué haces aquí? Su voz estaba llena de rabia y dolor. Matías suspiró, con un aire de tristeza. Solo quiero que sepas que no soy el villano en esta historia. Leonardo. Las palabras fueron como un puñal más en su corazón. ¿Cómo podía él estar aquí, diciendo eso, cuando él mismo había sido el que había desencadenado todo esto? La conversación entre ellos fue breve, pero profunda. Matías no estaba allí para justificar nada. No para pedir perdón. Solo quería que Leonardo entendiera que Camila ya se estaba alejando antes de que él llegara. Era una verdad difícil de aceptar, pero que de alguna manera Leonardo ya sabía. No era Matías quien había causado la separación, sino la distancia emocional que había crecido entre él y Camila. Algo que había estado ahí mucho antes. Finalmente, Matías se fue, dejando a Leonardo solo con sus pensamientos. Cuando regresó a casa, la escena se repitió. Camila lo esperaba, sentada en silencio, como si supiera que ese momento llegaría. La conversación que siguió fue aún más dolorosa. La verdad salió a la luz. Camila confesó que antes de conocer a Matías, ya pensaba en el divorcio. Sus palabras, aunque sinceras, no podían aliviar el dolor de Leonardo. Él la amaba, pero sabía que ya no podían seguir juntos. Esa noche, Leonardo se encontró atrapado entre el amor que sentía por Camila y la realidad de lo que estaba ocurriendo. Sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Podrían superar esto? ¿Podría el amor ser suficiente para sanar las heridas de la traición? La respuesta era incierta, pero lo que sí sabía era que la vida de ambos había cambiado para siempre. Leonardo intentó seguir adelante, aunque el peso de lo que había sucedido aún lo envolvía como una sombra persistente. El recuerdo de esa noche, cuando descubrió la traición de Camila, se mantenía vivo en su mente como una herida que no sanaba. A pesar de sus esfuerzos por retomar la rutina, algo dentro de él se había roto. Algo que ya no podía reparar. Camila,
Por su parte, también parecía perdida, como si el vínculo que una vez los unió hubiera dejado de existir. Ya no era la misma mujer que él conoció en Bariloche. La mujer de risas fáciles y alma libre. Los días pasaban lentamente, y la distancia entre ellos crecía. Incluso sin que se dijeran una sola palabra. Los silencios se alargaban. Cada conversación era un campo minado, en el que las palabras se esquivaban. Pero el dolor se sentía en cada mirada. Leonardo comenzaba a preguntarse si alguna vez habría sido suficiente el amor que compartieron. ¿Cuánto tiempo se podía sostener una relación cuando la confianza se había desmoronado como un castillo de naipes? Camila, atrapada en su propio torbellino emocional, parecía alejarse cada vez más. Su mente, antes centrada en su vida en Bariloche, ahora vagaba por lugares desconocidos. Había dejado de bailar. Su gran pasión, la música que una vez la llenaba de vida, ahora parecía un eco lejano que ya no la conectaba con el mundo. Cada vez que le preguntaba sobre sus clases de baile o sobre lo que hacía en su tiempo libre, ella respondía con vaguedades, como si no tuviera ganas de compartir nada con él. Había algo en sus ojos que lo inquietaba. Una mirada distante, perdida, como si buscara algo que él no podía ofrecerle. Una tarde, después de una semana de tensiones no resueltas, Leonardo decidió que necesitaba hablar con Camila. Su paciencia se agotaba, y sabía que era hora de enfrentar la verdad. La encontró en la cocina, con la mirada fija en la ventana, como si estuviera buscando respuestas en algún lugar lejano. Cuando sus ojos se encontraron, el aire en la habitación se cargó de electricidad. El dolor que había estado acumulándose durante semanas ahora estallaba en su pecho. Y la impotencia de no poder encontrar una salida lo ahogaba. Camila, dijo con voz quebrada. Necesitamos hablar. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia el horizonte por un largo momento, como si las palabras que él había pronunciado fueran demasiado para soportar. Finalmente, se giró hacia él y asintió, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. Dime, Leo. Su voz estaba llena de una melancolía que lo desgarró por dentro. ¿Qué quieres saber? Él la observó, tratando de comprender qué quedaba de la mujer que amaba. Cada palabra que él pronunciara, cada pregunta, era una herida más profunda. La mirada de Camila era la de alguien que había perdido su camino. Alguien que no sabía cómo volver a ser quien era antes. Leonardo intentó articular una respuesta, pero las palabras se le atragantaban. En su mente, los recuerdos de su vida juntos, aquellos momentos felices y plenos, se entremezclaban con las imágenes de su traición. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con un tono que reflejaba más su desesperación que su ira. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué te alejaste de mí? Camila cerró los ojos, como si esas palabras la golpearan con una fuerza que no esperaba. Sabía que no podría ocultar más la verdad, pero la verdad era algo que no estaba segura de cómo manejar. La culpa la carcomía, pero también sentía una necesidad urgente de explicarse, de hacerle entender lo que había sucedido, aunque en el fondo sabía que las palabras no podrían reparar el daño que había causado. Leo, lo siento, dijo en un susurro, con la voz rota, he estado tan confundida. Leonardo la miró fijamente, sin poder procesar lo que ella acababa de decir. No podía creer que estuviera hablando de confusión, cuando él había sido el que vivió en una mentira durante tanto tiempo. ¿Confundida? Su voz se alzó un poco, aunque todavía estaba cargada de tristeza. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? ¿Que estuviste confundida? Ella bajó la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad de su dolor. El silencio llenó la habitación por un momento que pareció eterno. Es que, continuó,
ahora con una fragilidad que a Leonardo le dolió más que cualquier otro reproche. No sé cómo llegamos a esto. Al principio, estaba feliz, todo estaba bien, Leo, pero después, no sé, empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma, que ya no sabía quién era. Leonardo sintió un nudo en el estómago. Ella seguía hablando. Pero él ya no podía escucharla. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podían las palabras de Camila sonar tan vacías? Cuando lo que él necesitaba era una explicación sincera. ¿Algo que le devolviera la confianza que había perdido? Su mente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos, preguntas y recuerdos. Pero una cosa estaba clara. Ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Camila, no sé qué hacer ya, dijo finalmente, con voz apagada. No sé si quiero seguir luchando por esto. Pero lo que sí sé es que esto no puede continuar. No puedo vivir así, con esta duda constante. Ella lo miró, finalmente entendiendo la profundidad de su desesperación. Durante tanto tiempo, había querido protegerlo, había querido encontrar una solución. Pero ahora veía que ya no había marcha atrás. La traición ya había marcado una línea que no se podía borrar. Y aunque el amor que sentía por él seguía estando allí, era un amor que ya no podía ser lo que fue. Yo tampoco sé qué hacer. Leo, dijo, casi como si se hablara a sí misma. No quería hacerte daño, nunca lo hice, pero la verdad es que me perdí. Y no sé si puedo encontrarme de nuevo. Y si no puedo, no quiero seguir atada a algo que ya no existe. Las palabras de Camila eran una condena a su relación. Leonardo no sabía qué hacer con eso. Si alguna vez creyó en la idea de que el amor podía superar cualquier cosa. Ahora se encontraba frente a la realidad de que no siempre es suficiente. La distancia que había crecido entre ellos era más profunda de lo que había imaginado. Y el dolor de aceptarlo lo consumía lentamente. El resto de la tarde pasó en un silencio pesado. Camila intentaba encontrar una solución, pero no encontraba las palabras adecuadas. Leonardo, por su parte, estaba agotado. Ya no sabía si quería seguir luchando o si debía dejar ir a Camila. Aunque el simple pensamiento de perderla lo destruía por dentro. Finalmente, esa noche, mientras la ciudad de Bariloche seguía siendo testigo de sus recuerdos rotos, ambos se dieron cuenta de que algo se había roto para siempre. Ya no era solo la confianza lo que había desaparecido, sino una parte de sí mismos que, por mucho que lo intentaran, no podían recuperar. La distancia que crecía entre ellos ya no podía ser ignorada. Y aunque ambos querían encontrar una solución, sabían que a veces, lo mejor es dejar ir, aunque el corazón grite lo contrario. El aire en la casa se había vuelto espeso, como si todo lo que había sido vivo y vibrante entre Leonardo y Camila se hubiera apagado. El eco de las palabras de Camila aún resonaba en la mente de Leonardo. Me perdí. Leo, no importaba cuánto lo intentara. No podía deshacerse de la sensación de que algo dentro de ella había muerto. Había un vacío, un abismo entre ellos, algo que ya no podían ignorar. Y aunque el amor aún existía, ya no era suficiente. Era como si los cimientos de su relación se hubieran agrietado y no pudieran ser reparados. Durante días, Leonardo trató de procesar todo lo que había sucedido. La imagen de Camila, bailando en brazos de Matías, seguía fresca en su mente. Era como una película que se repetía constantemente. Un ciclo de dolor que no podía romper. Pero más allá de la traición, lo que más le dolía era la distancia emocional. Algo había cambiado en ella. Y él no podía encontrar la manera de devolverle lo que habían perdido. Su vida había estado llena de promesas. De un amor que parecía indestructible. Pero ahora se veía arrastrado por la corriente de una relación que estaba colapsando bajo su propio peso.
Mientras tanto, Camila no se sentía diferente. El remordimiento la consumía por dentro. Pero no era solo culpa lo que la atormentaba, sino la desconexión de sí misma que había experimentado en los últimos años. Sabía que había fallado, pero también entendía que algo más grande había estado sucediendo en su vida. Algo que no podía controlar. El encuentro con Matías había destapado algo en su interior. Una parte de ella misma que había quedado sepultada bajo la rutina de su vida en Bariloche. Ahora, después de todo lo que había sucedido, se veía atrapada en una red de emociones que no podía comprender por completo. Era una tarde gris cuando Leonardo decidió que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Había pasado noches sin dormir, su mente atormentada por preguntas sin respuesta. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender si había alguna posibilidad de salvar lo que quedaba de ellos. O si era mejor dejarlo ir. Caminó por la casa. La misma casa que había sido testigo de sus mejores momentos juntos. Pero ahora, cada rincón parecía lleno de una tristeza profunda. Camila estaba en la cocina, mirando por la ventana como si esperara algo, como si el horizonte pudiera darle las respuestas que tanto deseaba. Leonardo se acercó lentamente, con los ojos fijos en ella, preguntándose si alguna vez sería capaz de entender todo lo que había sucedido. Camila, dijo con voz suave, pero firme, necesitamos hablar. Ella se giró lentamente, con los ojos llenos de una tristeza que se reflejaba en cada uno de sus gestos. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que iba a pasar. Pero las palabras aún eran necesarias. Aunque dolieran, Camila asintió, aceptando que este era el momento que ambos habían estado evitando. Dime, Leo. Su voz era casi un susurro. ¿Qué quieres saber? Leonardo se detuvo frente a ella, sintiendo que las fuerzas que lo mantenían de pie comenzaban a desmoronarse. No sabía por dónde empezar. Todo lo que había imaginado decirle, todo lo que había preparado en su mente, parecía inútil ahora. ¿Cómo podía expresar el dolor que sentía? ¿Cómo podía poner en palabras lo que estaba pasando en su interior? No sé qué hacer ya, admitió finalmente, con la voz quebrada. No sé si quiero seguir luchando por esto. No sé si aún hay algo que podamos salvar. Camila lo miró, sintiendo que cada palabra que salía de su boca lo hería más de lo que él había imaginado. Sabía que no podía ocultarle más la verdad. Había fallado, y ahora todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero incluso cuando trataba de encontrar las palabras para explicarse, todo se sentía en vano. Leo, comenzó, tratando de encontrar el coraje para hablar. Yo no quería que llegáramos a esto. No quería hacerte daño. Pero no sabía cómo salir de todo esto. No sé cómo explicarlo. La vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de Leonardo se apretara. En ese momento, lo único que deseaba era que las cosas fueran diferentes. Quería que todo fuera como antes. Que la vida que compartían tuviera sentido nuevamente. Pero no podía evitar la sensación de que ya era tarde. El daño ya estaba hecho. Y la pregunta que quedaba flotando en el aire era: ¿cómo seguir adelante cuando ya no quedaba nada? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz llena de desesperación. Camila cerró los ojos, como si eso la ayudara a concentrarse. Sabía que la situación era irreparable. Pero también entendía que necesitaba decirle lo que realmente sentía. Aunque fuera doloroso. Me perdí, Leo, dijo finalmente, con una sinceridad dolorosa. Me perdí en este matrimonio. En todo lo que pensaba que quería. Y cuando volví a encontrarme con Matías, fue como si todo lo que había estado enterrado en mí volviera a la superficie.
No es que lo ame. Leo. Es que me hizo recordar quién era antes de todo esto. Leonardo la miró fijamente. Pero sus palabras no lograban penetrar el muro de dolor que lo rodeaba. ¿Cómo podía ella hablar de perderse? Cuando lo que más deseaba era volver a encontrarla a ella. Había creído en el amor que compartían. Y ahora, frente a él, todo parecía desmoronarse. El amor que había pensado que todo lo superaría. Ahora se sentía como una mentira. ¿Y qué se supone que haga con eso? Dijo, su voz rasgada por el dolor. ¿Crees que esto se puede solucionar? ¿Que todo lo que hemos vivido se puede arreglar con una simple conversación? Camila no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no lloraba. Sabía que, aunque su dolor era grande, no había nada que pudiera hacer para volver atrás. Todo lo que quedaba era la verdad. Aunque fuera más dolorosa que cualquier mentira que hubiera dicho antes. No lo sé, Leo. Su voz se quebró. No sé si hay algo que pueda salvarse. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir haciendo daño. Ni a ti ni a mí misma. No puedo seguir en algo que me está destruyendo por dentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo sentía como si todo el peso de su vida, de sus sueños, se estuviera derrumbando sobre él. Camila estaba allí, frente a él, pero de alguna manera ya no era la misma. Y aunque todavía la amaba, el amor ya no era suficiente. La traición, la distancia, la desconexión emocional que había crecido entre ellos durante meses, habían dejado una marca imposible de borrar. Finalmente, Leonardo dio un paso atrás. Como si eso fuera lo único que podía hacer. La respuesta que había estado esperando ya no importaba. El destino los había llevado hasta aquí. Y ahora tenían que enfrentarlo. Aunque ninguno de los dos estuviera listo. ¿Y ahora qué? Preguntó, su voz suave, llena de resignación. Camila lo miró, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, también había una determinación en ellos. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Aunque no sabía si estaba lista para hacerlo. Creo que es hora de dejarlo ir. Leo, dijo con voz quebrada. El dolor que sintió en ese momento fue insoportable. Pero también sabía que era la única opción. La relación que habían tenido. La vida que habían construido juntos. Ya no existía más. Y aunque ambos seguían amándose, sabían que a veces el amor no es suficiente para superar las cicatrices de la traición. Leonardo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sin mirar atrás, la vida que había imaginado junto a Camila ya no era más que un recuerdo lejano. Y aunque el futuro era incierto, algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. La despedida fue breve. Camila se quedó en la casa, mientras Leonardo salía a la fría noche de Bariloche. Ninguno de los dos sabía qué les deparaba el futuro. Pero al menos sabían que ya no podían seguir atrapados en un pasado que los estaba destruyendo. El amor, aunque fuerte, no siempre es suficiente para sanar las heridas. Y a veces, dejar ir es lo único que queda por hacer. La mañana siguiente se levantó sombría. El cielo de Bariloche, que normalmente era tan claro y vibrante con sus azules profundos, ahora se encontraba cubierto de nubes oscuras. La tormenta que había acompañado a la revelación de la verdad de anoche parecía no haber terminado. Como si la ciudad misma compartiera el dolor de Leonardo y Camila. Caminaba por la casa con pasos lentos. Su mente vacía, su cuerpo pesado. Como si el aire mismo le costara respirar. El silencio era profundo, insoportable, como si el tiempo hubiera dejado de fluir. La casa, que había sido su hogar, ahora se sentía ajena, fría. Cada rincón le recordaba a Camila, a lo que habían sido, a lo que nunca más serían. Leonardo no sabía si la partida de Camila iba a ser una liberación o una condena. El futuro era incierto.
Pero una cosa era clara. Su vida ya no sería la misma. Las imágenes de su rostro. Las veces que compartieron sueños y risas. Su amor. Todo eso quedaba atrás. Como un eco que ya no podía alcanzarlo. Había intentado aferrarse a la esperanza. Pero ahora todo parecía desmoronarse. Ella había dejado claro que no podía seguir viviendo una mentira. Que se había perdido a sí misma en algún punto de su vida y que lo mejor era separarse. De repente, la puerta de la casa se abrió. Camila estaba en el umbral. Con una maleta en la mano y una mirada que intentaba ser decidida, pero que no podía ocultar la tristeza. Leonardo la miró. Su corazón latía de manera errática. Todo lo que había sentido por ella seguía allí. Como una cicatriz que nunca desaparecería. Había momentos en los que deseaba que todo fuera distinto. Que pudieran regresar al principio. Cuando su vida juntos era simple. Feliz, llena de promesas. Pero ahora, todo eso se sentía como un sueño lejano. Irreal. Camila, con el rostro pálido, avanzó lentamente hacia él. Como si su propio cuerpo no pudiera decidir si debía irse o quedarse. La maleta parecía pesar toneladas en su mano. Y aunque intentaba mantener una postura firme, sus ojos delataban una batalla interna que la desbordaba. Leo, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Leonardo la miró fijamente, esperando que continuara. Su corazón estaba dividido. Pero algo dentro de él sabía que no había más palabras que pudieran cambiar el curso de las cosas. Sé que esto no tiene solución. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una carga emocional que la desgarraba. Yo también te amé, Leo. Pero ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. Las palabras cayeron sobre él como un golpe. Una verdad que ya conocía, pero que no quería aceptar. Era como si todo se desmoronara a su alrededor. Como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ella estaba a punto de irse. Y aunque había dicho que lo amaba, todo indicaba que no había vuelta atrás. La traición ya había dejado su huella. Y el amor, por fuerte que fuera, ya no era suficiente para sostener una relación rota. Leonardo cerró los ojos por un momento. Como si eso pudiera detener el dolor que sentía. Abrió la boca para decir algo. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Qué podía decir en un momento como este? ¿Qué podría cambiar algo que ya estaba decidido? Camila, ¿qué vamos a hacer?, dijo, finalmente, con un tono quebrado. Ella lo miró, su rostro lleno de angustia. Como si estuviera buscando una respuesta en sus ojos. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que no había marcha atrás. Pero el amor que todavía sentía por él la mantenía atrapada en una red de dudas y dolor. Quería explicarse. Pero ¿qué podía decir que él no hubiera oído ya? Todo se había dicho. Pero nada había quedado claro. El amor que una vez compartieron ahora parecía un espejismo. No lo sé, Leo. No lo sé, respondió, su voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a asomarse en sus ojos. Pero lo que sí sé es que necesito irme. Necesito encontrarme a mí misma. No sé si volveré, ni siquiera sé si quiero hacerlo. Pero si me quedo, sé que solo te haré daño. Y no quiero seguir haciéndolo. El silencio que siguió fue insoportable. Camila soltó la maleta y caminó hacia él. Su rostro lleno de una tristeza profunda. Como si cada paso que diera hacia él la acercara más al abismo de la incertidumbre. Leonardo no podía moverse. Como si sus pies estuvieran clavados en el suelo. Lo que más temía, lo que había tratado de evitar, estaba sucediendo. Camila lo estaba dejando. Y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Ella se acercó y, por un momento, estuvo a punto de abrazarlo, de pedirle perdón,
de decirle que todo podría volver a ser como antes. Pero no lo hizo. En lugar de eso, lo miró por última vez. Y en sus ojos brillaba la misma tristeza que él sentía. Como si ambos supieran que este era el final de algo que alguna vez fue hermoso. Adiós, Leo, dijo, y con esas palabras, todo lo que había sido su vida juntos se desmoronó. Leonardo permaneció allí, inmóvil, mientras ella salía por la puerta, llevándose consigo una parte de él. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su mente como un eco. Todo lo que había sido suyo, lo que había sido compartido, se estaba desvaneciendo, dejándole una sensación de vacío profundo. Se quedó de pie, mirando el lugar donde ella había estado, sintiendo el peso de la soledad que lo envolvía. La casa que alguna vez fue su hogar ahora parecía vacía, sin vida. Las paredes, que habían escuchado sus risas, ahora solo eran testigos de su dolor. Horas pasaron y el sol comenzó a descender detrás de las montañas. El frío de la noche comenzó a envolverlo. Pero Leonardo no lo sentía. Estaba atrapado en sus pensamientos, buscando respuestas que no podía encontrar. ¿Por qué todo terminó así? ¿Por qué no pudo salvar lo que tanto amaba? Camila se había ido. Pero él todavía la llevaba consigo. La herida que había dejado su partida era profunda. Y aunque intentaba mantenerse firme, algo dentro de él sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Había perdido a la mujer que amaba. Pero también se había perdido a sí mismo en el proceso. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La vista de Bariloche, con sus montañas cubiertas de nieve, parecía tan hermosa como siempre. Pero ahora le resultaba ajena. Todo lo que veía le recordaba lo que había perdido. Su vida, que alguna vez fue plena, ahora era un cúmulo de recuerdos y promesas rotas. El futuro, que una vez estuvo lleno de posibilidades, ahora se veía incierto. ¿Cómo seguir adelante cuando la persona que más amabas te había dejado? ¿Cómo reconstruir una vida cuando ya no quedaba nada que te uniera a tu pasado? Leonardo no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que el dolor no desaparecería de inmediato. El proceso de sanar llevaría tiempo. Y aunque no podía ver el final, algo dentro de él le decía que algún día, tal vez, encontraría la paz. Pero por ahora, tenía que enfrentarse a la realidad. Una realidad sin Camila. Una realidad en la que tendría que aprender a vivir sin ella. La vida seguía, y él tendría que encontrar una manera de seguir adelante. Pero, por ahora, la despedida seguía resonando en su corazón. Adiós, Leo. Esas palabras, como un eco lejano, lo acompañarían siempre. La vida después de la partida de Camila fue como caminar por un terreno desconocido. Oscuro y pantanoso. Leonardo se despertaba cada mañana con el peso de la ausencia de ella como una losa sobre su pecho. Cada rincón de la casa le hablaba de los momentos que compartieron. De los recuerdos que ahora eran demasiado dolorosos para seguir abrazando. Las fotografías en las paredes. Las canciones que solían escuchar juntos. Las pequeñas costumbres que antes los unían. Ahora se sentían como una burla. El tiempo, que antes parecía correr ligero, ahora se arrastraba con una lentitud insoportable. Pasaron semanas antes de que Leonardo pudiera reunir la fuerza suficiente para abandonar la casa. La soledad se había convertido en su compañera constante. Y cada día que pasaba parecía más difícil encontrar una razón para seguir adelante. Se había sumergido en el trabajo, en la rutina diaria. Pero la verdad era que nada parecía saciar el vacío que se había instalado en su corazón. El dolor seguía, persistente, como una herida que no terminaba de cerrar. Y las noches se alargaban sin consuelo, en un ciclo interminable de recuerdos y arrepentimientos. A pesar de la desesperanza que lo envolvía,
Algo en su interior le decía que debía cambiar. Que debía seguir adelante. No porque quisiera olvidar a Camila, sino porque entendía que la vida no se detiene. Aunque a veces desearía que lo hiciera. En algún lugar dentro de él. Sabía que debía dejar ir. Aunque el proceso de hacerlo le costara más de lo que jamás imaginó. Decidió viajar. No tenía un destino claro. Pero sentía que necesitaba alejarse de todo lo que le recordaba a ella. Necesitaba encontrar algo que lo desconectara de la vida que había sido suya durante tantos años. Algo que le ayudara a sanar. Así que, sin planearlo demasiado, empacó una mochila con lo esencial y se subió al primer autobús que lo llevara fuera de Bariloche. El viaje lo llevó a lugares que nunca había visitado antes. A paisajes que no le hablaban de su pasado, sino de un futuro incierto. Cada nueva ciudad, cada pueblo que recorría, lo alejaba un poco más de la vida que había conocido. Pero, más que eso, lo acercaba a sí mismo. Durante semanas, caminó por montañas, por calles desiertas y por costas solitarias, buscando respuestas que nunca llegaron en forma de palabras, sino en momentos de silencio absoluto, en la paz de la naturaleza que lo rodeaba. En uno de esos días, mientras caminaba por un sendero rodeado de altos árboles, Leonardo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una paz interior. Estaba solo, sí, pero no estaba vacío. Había algo en el aire, en el sonido del viento entre las hojas, en la tranquilidad del paisaje que lo invitaba a soltar todo lo que lo había frenado hasta ese momento. Miró hacia el cielo, viendo cómo las nubes se deslizaban lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. No todo estaba perdido. El mundo seguía girando, la vida seguía avanzando, y él tenía que aprender a caminar nuevamente. Durante ese viaje, Leonardo comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el amor, la pérdida y la aceptación. Camila no había sido su salvación. Ni él había sido el suyo. Ambos habían llegado a un punto en el que se perdieron. Y aunque la traición había dejado cicatrices profundas, también le había enseñado algo importante. La vida es un proceso continuo. Una constante transformación. Y la única forma de avanzar es aceptando lo que ha pasado y permitiendo que el futuro se abra. Aunque con miedo, pero también con la certeza de que aún hay algo por descubrir. Pasaron meses antes de que decidiera regresar a Bariloche. Aunque no tenía claro qué le deparaba el regreso. Sí sabía que ya no podía vivir en el pasado. Había aprendido que el amor no siempre es suficiente para mantener una relación. Pero también había entendido que el amor propio, la aceptación y el perdón son esenciales para sanar las heridas. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía cambiar cómo respondía a ello. Cómo decidía seguir adelante. Cuando volvió a Bariloche, la ciudad lo recibió con los mismos paisajes familiares, pero algo en él había cambiado. La tristeza que antes lo dominaba ahora se había transformado en una especie de serenidad melancólica. Como si el dolor ya no fuera tan agudo, sino más bien una parte de su historia. Algo que había aprendido a integrar en su vida sin dejar que lo definiera por completo. La casa donde había vivido con Camila seguía allí. Pero ya no era el mismo lugar. Aunque decidió mudarse a otro lugar. La casa vieja, que en su momento había sido el escenario de sus sueños compartidos. Seguía siendo una especie de lugar sagrado para él. Aunque la idea de regresar a ese espacio le causaba una punzada en el pecho. También sabía que debía enfrentarlo. No podía seguir huyendo del dolor. El pasado estaba ahí para recordarle quién había sido. Pero no podía permitir que eso lo arrastrara hacia atrás. El primer paso fue comenzar a reconstruir su vida desde lo más básico. Volvió a salir con viejos amigos.
A disfrutar de la tranquilidad de las tardes en el café local. A reencontrarse con la ciudad que alguna vez fue su refugio. Comenzó a trabajar en nuevos proyectos. A enfocarse en lo que realmente le apasionaba. A encontrar pequeños momentos de alegría en las cosas simples. En uno de esos días, mientras caminaba por el centro de la ciudad, se encontró con un familiar que no había visto en mucho tiempo. La conversación fue casual al principio, pero rápidamente pasó a temas más profundos. Leonardo se dio cuenta de que no solo había estado sanando, sino que había crecido, que algo dentro de él había cambiado para siempre. No era el mismo hombre que había perdido a Camila. Había aprendido a mirar el futuro con una nueva perspectiva. A aceptar que la vida tiene sus altibajos, pero que lo importante es cómo nos levantamos después de la caída. ¿Cómo estás, Leo?, preguntó su amigo, mirándolo con una sonrisa. Estoy bien, respondió Leonardo, aunque por dentro sabía que había mucho más que decir. Estoy aprendiendo a estar bien. Y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, Leonardo sintió que, quizás, había llegado el momento de perdonarse a sí mismo. Quizás había estado tan enfocado en la traición, en el daño, que había olvidado que la sanación comienza cuando decidimos dejar ir el peso del pasado y darle espacio a lo nuevo. La vida no siempre es justa, y a veces no podemos evitar el dolor, pero lo que sí podemos hacer es decidir qué hacemos con él. Y Leonardo, con el paso de los meses y con el regreso a Bariloche, aprendió que el perdón y la aceptación no son solo para los demás, sino también para uno mismo. La historia de su amor con Camila ya no lo definía. El futuro, aunque incierto, le ofrecía una nueva oportunidad. Y aunque el dolor de la pérdida siempre estaría con él, había aprendido a vivir con él, a transformarlo en una parte de su historia, pero no en su vida. Había llegado el momento de empezar de nuevo.